Actualidad nacional, pensamiento independiente. Sí se puede, con la conducción de Hugo Furlaneto. Y continuando con el editorial, y este estado, no digo depresivo, pero sí de tristeza, de bajón, ¿vio? Que es lo que nos pasa a nosotros. El hombre común, el hombre que tiene un proyecto, el hombre que milita, el hombre que pone todo de sí, y de repente lo cascotean tanto. Bueno, esos bajones existen. Decía, continuando con el editorial que habíamos tenido, quiero hacer una mención. Nosotros en la primera parte del editorial hablamos de la posición del gobierno, de este gobierno autocrático. ¿Qué es la autocracia? Es la dictadura dentro del disfraz de la democracia. Porque en realidad me he cansado de publicar gestos de kirchnerismo similares, tan similares a los que tuvieron la última dictadura militar en la República Argentina. Por lo tanto, no solo por eso, sino asociarlos a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, que sus 11 principios son cumplidos al pie de la letra por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué estamos hablando? Pero esto es el análisis del gobierno, y con esto termino con mi concepto, mi convicción. No soy dueño de la verdad, digo, es mi opinión sobre qué es el kirchnerismo para la República Argentina. En este caso, me quiero referir a la oposición. Esa oposición que se supone que para representar a la gente, digamos, damnificada por este poder omnímodo, esta autocracia, debe buscar un referente. Resulta que hoy estamos muy cerca del año electoral y qué sé yo, y me voy a referir a una nota que me impactó muchísimo en su momento y que tiene una actualidad apabullante. Es una nota que publica el periodista Roberto García el día 12 de julio del 2014. Repito, 12 de julio del 2014. Roberto García hace un análisis sobre un título: Candidatos calcados. Massa, Macri y Scioli se esfuerzan por lograr alianzas que disimulen su falta de estructura. Encuestomanía. Están por las encuestas. Qué garpa voto, como lo vemos sustentando. La primera parte de la nota hace un análisis de la parte, digamos, económica, de Kicillof, etcétera, que es muy interesante, pero no viene a cuento de mi editorial, ¿eh? En otro momento la voy a analizar, porque es muy buena también. En un momento discurre de la parte económica, pasa a la parte política y dice, le digo que es continuidad de una nota, dice: ocurre que abundan los análisis sobre la diferencia entre Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli, cuando, en rigor, el trío se caracteriza por la uniformidad. Piénsenlo bien y van a ver qué observación veraz de Roberto García. Como si fueran lo mismo, salidos de una matriz común. Si hasta se visten igual. Se tropieza para distinguirlos estéticamente: traje o saca azul, sin corbata para suponerse más jóvenes, Scioli y Macri, ahora con corbata Massa para que lo imaginen menos amuchachado. No confrontan por orden de sus asesores, coinciden
en calificar al kirchnerismo con el mismo puntaje medio. Repiten siempre, hay que reconocer las cosas que se hicieron bien, es el estigma. A veces Scioli añade un matiz más oficialista. Vamos a terminar lo que falta hacer, confiando, dicen, en una reunión de noviembre pasado en la que Cristina le dijo que él sería finalmente su candidato. No le queda otra que confiar en esa presunta palabra. Si la mandataria no lo anima, quedaría a la intemperie sin lugar a dónde ir, ni lazos, ni apoyaturas, a merced de que ella decida. Por ejemplo, en candidatearlo para la jefatura de gobierno porteño, ya que ese distrito ha sido siempre impenetrable para los K. Vos siempre quisiste ese cargo, diría sonriente el difunto Néstor. Quiero que analicen lo que estoy leyendo. ¿Se dan cuenta de qué carajo estamos hablando? ¿Se dan cuenta que la expectativa de un pueblo está sometida a las internas de llegar, de cobrar, de llegar a un puesto, facturar? Seguimos con la nota. Ninguno contesta a lo que le preguntan, priorizan su propio mensaje como una discusión de sordos. Se alteran con el periodismo crítico, optan por colaboradores rentados que bien podrían asesorar a sus dos rivales, gustan más del dedazo que de la instancia democrática. A ver, ¿no se dan cuenta que en el discurso de sordos uno dice su propio mensaje sin escuchar al otro? Cuando dice prioricen su propio mensaje como una discusión de sordos. Es real. Analícenlo. Se enojan si no le preguntan lo que ellos quieren. Tanto los asesores de cada parte de esto podrían asesorar al otro porque es exactamente igual. Ese es el mensaje de la nota. Ninguno contesta lo que le preguntan. Escuchen bien esto. Ninguno contesta lo que le preguntan. Prioricen su propio mensaje como una discusión de sordos. Se alteran con el periodismo crítico. Escuchen, cuando Massa, alguien, dirigente de Massa o dentro de la estructura de Massa, porque Sergio dijo, Sergio, priorizan su propio mensaje como una discusión de sordos. No se escuchan lo que le estás planteando. Nadie tiene una conciencia, nadie tiene una convicción para discutir las cosas. Macri, escuchen a Michetti, a Larreta o a cualquiera. Mauricio, y no contestan. Es patético lo que está pasando. Esto es uno de los tantos aportes de mi tristeza. Digo, y seguimos con la nota, optan por colaboradores rentados que bien podrían asesorar a sus dos rivales. Gusta más el dedazo que la instancia democrática. Son autoritarios en la cúpula. Escuchen esto. Son autoritarios en la cúpula. Los tres. Los tres admiran la forma en que Néstor ejerció el poder. Además, le temen a lo que Cristina planifique o determina. Saldrán de esa esclavitud, en ocasiones remunerada, a medida que se desarrolle el teorema natural de que el poder se pierde progresivamente cuando se acerca el fin de mandato. Mi interpretación: no tienen huevo, pecho frío, están esperando que se caiga per se. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la nota de Roberto García? Nadie pone huevo. Voy a hacer una referencia burda al barrio. Hay que poner un poco más de huevo, ¿no? Esta es la realidad que vivimos. Esta es la realidad de la oposición. Y es tan importante esta nota de Roberto García. Difieren tal vez en sus relaciones matrimoniales por razones de duración. Eligen colores para identificarse como las chaquetillas del TERF. En el TERF
en los Yovaca, en el hipódromo, los caballos o los que representan tienen colores en sus chaquetillas. A eso se refiere Roberto García. Entonces decía amarillo Macri, naranja Scioli, Massa, sin definición todavía con el color. Ninguno cuestiona el negocio del juego, nítidamente viven de ese silencio como la misma Cristina. A ver, lo que refiere Roberto García, el tema del juego en la sociedad argentina. El pueblo está esperanzado en que un dirigente canalice todas sus expectativas y pueda darle un camino de verdad, un camino de mejora. Pero resulta que todos están en el tema del juego. Como fue en España cuando los partidos se llevaban porcentaje de las maquinitas y les falta la falta de control, según la cantidad de votos que obtenían. Otra afinidad es la esquiva actitud ante el caso Vudú. Escuchen bien esto. Macri, por estar procesado como el vice, Massa, estamos hablando de Vudú, Massa por haberlo introducido en la Administración Nacional, Scioli por estar en el mismo gobierno y para que el vice no le impute vinculación, oigan esto, con una empresa del juego que compitió contra Vudú. Escuchen bien esto porque es muy importante. La empresa Volt, la empresa que se quedó en el reparto con las maquinitas de los casinos. Codere con las maquinitas de los bingos. Negocio de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Uno duerme menos que los otros, Massa. Otro come más, Scioli. Finalmente Macri usa su profesión de ingeniero para generarse más tiempo libre. Hábitos que más de uno tiene en cuenta, aunque más gordo o menos dormido, los tres fingen no ser personalista cuando esa tentación los domina hace tiempo. Y fíjense este análisis de Roberto García. Los tres fingen no ser personalistas, pero esa tentación los domina hace tiempo. Son candidatos sin estructura en busca de alianzas en todo el país. Perdón, ¿no les suenan las noticias de la campaña de cada uno? Se ofrecen como padrinos conocidos para otros emprendimientos menores. Quizás Macri haya avanzado un trecho superior en esta materia. Hay pacto implícito desde hace meses con el radicalismo de los Sanz y Lustó. Este pacto, les quiero recordar que Roberto García lo está planteando desde julio de 2014. Todos saben cuando se hizo la convención radical. Estaba firmado. Elisa Carrió, sin perjuicio del todo por ganar, señalando ahora el alcalde que está lejos del peronismo cuando alberga a una pata de esa fracción en su entorno, digo la pata peronista, Ritondo, Santilli, y acuerda contratos varios con Hugo Moyano, incluyendo a su hijo. Facundo, que antes le sonreía a La Habana de Cuba de Castro y festejaba como solista bolerudo en los cumpleaños de la hija de Cristina. Hipocresía, dijo Francisco I. Les recomiendo que busquen en el Google hipocresía definida por Francisco I. Sin duda, los tres habrán de suscribir cualquier Moncloa de entrecasa. Son obedientes hijos de los traductores de encuesta, se adaptan al público, dicen lo que éste quiere escuchar, modelan su personalidad de acuerdo a esta demanda, desprecian populismo, pero difícilmente uno de los tres haga en la cima algo contrario a esta tendencia, populista, porque eso garpa voto y le garpó al kirchnerismo. Recomiendo la nota de Roberto García, la voy a publicar en forma permanente. Me gustaría mucho que la lean y la analicen párrafo por párrafo. Para terminar, debo decir, triste es lo que me siento. Triste porque es un bajón. Un bajón no quiere decir que yo voy a abandonar la pelea, pero qué feo. Qué feo cuando el 8N y el 18A, que movilizó 4 millones de ciudadanos argentinos, fue
minimizado por el resto, era la clase media. No hubo proyectos barriales, no hubo sindicatos, no hubo ningún político. Se trata de una manifestación de 4 millones de ciudadanos argentinos. Y cuando alguien dice, me interesa a la gente, le hicieron oídos sordos a un reclamo de 4 millones de personas en la calle. Después se dio un paro general de la CGT Unida, se unificaron prácticamente la mayoría de los gremios. La respuesta, esa clase media que marchó con 4 millones de personas, buscan poder los dirigentes gremiales. Los dejaron solos. En un momento, Lorenzetti, presidente de nuestra Suprema Corte, dijo, nosotros podemos poner todo, pero si el Congreso, los políticos, no generan clamor, es muy poco lo que podemos hacer. Hoy, en el tema Nisman, está la demostración. Dejaron solo, o dejamos solo, ojo, yo no estoy afuera, dejamos solo al Poder Judicial. Un poder que debe preservar el equilibrio de poderes en la nación, lo dejamos solo. Y el poder político, omnímodo, mafioso de este gobierno, se lo llevó puesto. Y seguimos en la propuesta partidaria, sectorial y personal. Vengo por la mía es política e individual de cada uno de nosotros, hasta que no se entienda. Ese boludo que fue Perón y Balbín que se abrazaron y dijeron, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, no tenemos esperanza. Pero como yo sí sé, como yo tengo la convicción, y como yo no voy a bajar los brazos para seguir luchando, aunque sea un apéndice, un granito de arena, por esta causa nacional, voy a seguir luchando. ¿Y saben por qué? Les digo, sí se puede. Hasta el viernes que viene. Sí se puede. Inicio de espacio publicitario.